En la mañana de hoy vamos a iniciar a estudiar, vamos a hacer una serie de enseñanzas y de instrucciones sobre el tema del Evangelio. La mañana de hoy vamos a tener una introducción, un panorama muy general sobre el Evangelio, y en los domingos siguientes, primero Dios, estaremos viendo ya con más detalle algunos asuntos puntuales que tienen que ver con el tema en profundidad acerca del Evangelio. Así que abramos nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los romanos, ¿sí? Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Vamos a ir al capítulo 1, en Romanos, capítulo 1, y vamos a ir al versículo 16. Romanos, capítulo 1, versículo 16, dice la palabra del Señor. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha debatido sobre varios pasajes y asuntos en las Sagradas Escrituras que parecen ser controversiales y paradójicos. Hay asuntos que tienen cierta complejidad, hay temas que no es tan sencillo de entender sin un análisis más profundo. Algunos de esos temas han sido, por ejemplo, la doctrina de la Trinidad o el tema de las dos naturalezas de Cristo. Pero hace un tiempo escuché a un teólogo que afirmó que en realidad hay un tema que es el más difícil de toda la teología. Y yo concuerdo con él en ese asunto. Hay un tema que es el más difícil de explicar y cuya respuesta es la más profunda de todas. ¿Cuál es ese tema o pregunta? ¿Cuál es ese asunto que es el más difícil? El dilema más complejo de toda la teología. Bueno, el asunto es que si Dios es santo, Él no te puede perdonar. Si Dios es santo, Él no te puede perdonar. Ese es el tema más complejo de toda la teología. ¿Cómo es posible que un Dios perfecto, justo y santo a lo sumo, de manera que la Biblia lo llama santo, 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 cómo es posible que un Dios santo, que no es como los jueces corruptos humanos, pueda perdonar a un pecador sin pasar por alto su justicia? ¿Cómo es eso posible? Y lo más interesante de esto, hermanos, es que la Escritura no elude el problema, sino que lo presenta sin ningún tipo de ocultamiento. La Escritura plantea el dilema. Vamos a verlo. Proverbios capítulo 17, verso 15. Proverbios capítulo 17, verso 15. Y luego de leer este verso, vamos a leer otro. Yo quiero que usted ponga su dedo ahí, en este que vamos a leer, y luego vamos al otro. O subráyelo, o anótelo, téngalo presente. Vamos a leer este y después vamos a leer otro. En Proverbios 17:15 dice la palabra del Señor: el que justifica al impío y el que condena al justo
ambos son igualmente abominación a Jehová. Es decir, que si yo justifico al impío, si yo doy por inocente al culpable y condeno al justo, eso es abominación al Señor. No podemos justificar al impío, tener por inocente. Esta palabra justificar, cual en los próximos domingos la estaremos viendo a profundidad, pero para que usted pueda comprender, esta palabra justificar significa dar como justo, hacer justo, decir que es inocente. Cuando usted ve que un criminal, que una persona que ha quebrantado la ley, le dan casa por cárcel, ¿usted qué siente? Cuando usted ve que un criminal, la ley, en vez de darle los 50 años que se merece, le da 5 con excarcelación, ¿usted qué siente en su corazón? Entonces, y estoy hablando de las leyes humanas, lo que aquí dice es que justificar al impío, es decir, declarar justo o declarar inocente al culpable, eso para Dios, ¿qué es? Abominación. Y es una palabra muy fuerte. A Dios aborrece que se dé por inocente o por justo al culpable. Ahora bien, teniendo ahí presente este texto, vamos a Romanos, capítulo 4, carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 4, verso 5. Dice en Romanos, capítulo 4, verso 5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y cuando aquí se dice que hay que creer en el que justifica al impío, ¿sabe de quién está hablando? De Dios. Este texto está diciendo que nosotros debemos creer en aquel que justifica al impío. Pero ¿cómo es posible? Si el que justifica al impío es abominación delante de Dios. Y dice que Dios justifica al impío. Entonces Dios es abominación para sí mismo. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo puede un Dios santo justificar al impío? Si eso está mal. Justificar al impío sería corrupción. Pero hay una realidad, y es que Dios justifica al impío. Eso es una realidad no solo escritural, es una realidad experiencial. No estaríamos aquí, ninguno. Entonces, ¿cómo se resuelve el dilema? ¿Cómo se resuelve la pregunta? ¿Cómo es posible que un Dios santo justifique al impío? Bueno, la respuesta a este dilema es el Evangelio. Este dilema tiene solución en el Evangelio. Y eso es lo que vamos a estar estudiando. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo ocurre? Y permítame decirle algo. Como dice el apóstol Pablo a los Gálatas, hay un evangelio. No que haya otro, sino que algunos pervierten el evangelio. Pero hay un evangelio. Y el evangelio es la clave de la fe cristiana, porque todas las religiones inventadas por los hombres no tienen solución a este dilema. Todas las religiones inventadas por los hombres no tienen solución a este dilema. Sin hacer
una abominación de los dioses que se han inventado. Porque esos son dioses que justifican al impío sin explicación. Solo porque son dioses y punto. Pero son corruptos. Porque aquel que justifica al impío y condena al justo es abominación. Pero en el Evangelio sí hay solución a este dilema. Ahora, yo estoy seguro que algunos de los aquí presentes, que ya son creyentes, cuando dijimos, bueno, vamos a estudiar el Evangelio, yo estoy seguro que alguno pensó, ok, es un tema para los inconversos. Van a hablar del Evangelio, bueno, los inconversos tienen que prestar atención. Ya yo eso lo sé. Así que vamos a ver por qué es importante estudiar este tema. Vamos a poner un fundamento para que nos convenzamos de que debemos estar atentos a lo que vamos a estudiar. ¿Por qué este tema es tan importante? Bueno, en primer lugar, precisamente por lo que acabo de decir, porque hemos dado el Evangelio por sentado. La iglesia ha dado el Evangelio por sentado. No, ya yo creí en algún momento. Ya yo escuché el Evangelio, lo creí, me convertí, entonces ya esto no es para mí. Hermanos, muchos piensan, estudiamos el Evangelio, listo, lo entendimos, ahora sí vamos a las cosas más profundas. No hay cosa más profunda en la teología que el Evangelio. El Evangelio es el todo para nosotros. ¿Y por qué, hermanos? Porque el Evangelio es el gran tema de la Biblia, cuyo centro es la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio, toda la Escritura, hermanos, toda la Escritura apunta, es una derivación, una implicación, todo tiene que ver con el Evangelio. Todo va hacia el Evangelio o brota del Evangelio. Nosotros no tenemos una mejor vida cristiana, una vida cristiana más comprometida, una vida cristiana más cimentada, una vida cristiana práctica mejor, porque hemos dado el Evangelio por sentado. Cuando todo deriva, brota del Evangelio. Hermano, la obediencia a los mandamientos de Dios no tiene una base legalista, tiene una base evangélica. Todo brota del Evangelio, todo viene del Evangelio. ¿Por qué más es importante estudiar este tema? Porque el Evangelio está ligado a la gloria de Dios. Esto es importante. Decía un teólogo que el Evangelio no es solo para sacar hombres del infierno, sino para poner adoradores en los atrios de Dios. Hermanos, el Evangelio no tiene su centro, su foco en el hombre. El Evangelio es sobre la gloria de Dios. Dios busca adoradores. Ha querido redimir un pueblo con el mensaje del Evangelio para tener adoradores. El Evangelio es sobre la gloria de Dios. ¿El Evangelio evita que los hombres vayan al infierno? Sí. Pero eso es secundario. Lo primero que el Evangelio hace es que los hombres vivan para lo que fueron hechos, que es para adorar al Señor con todo su ser. Cuando el apóstol Pablo está ordenando el culto en la iglesia de los Corintios, les dice, mire, el impío que llega ahí, el gentil que llega ahí, el no creyente, tiene que entender lo que ustedes están hablando, para que entendiendo, invoca el nombre del Señor y le adore, y le glorifique, y le dé la gloria a Dios. Dios llama a todos los hombres a que le den gloria, a todos, pero nosotros sabemos por la Escritura que los hombres no adorarán en espíritu y en verdad si no son regenerados, convertidos con el mensaje del Evangelio. ¿Por qué también es importante que estudiemos este tema del Evangelio, hermanos? Porque la iglesia ha olvidado la importancia del Evangelio y ya no lo predica.
Hermanos, es triste decir que la iglesia de Cristo ya no predica el evangelio de Cristo. El evangelio está enterrado bajo 5 capas de pragmatismo, misticismo, experiencias personales, etcétera, etcétera, etcétera. En la iglesia de Cristo hoy todo importa menos el evangelio. ¿Por qué tantas personas llegan a la iglesia, se van de la iglesia? ¿Por qué las iglesias no se fortalecen, no se edifican, no crecen? ¿Por qué no hay membresía fuerte? Porque no hay evangelio. No hay evangelio. Porque si lo que leímos es la verdad, que lo es, el evangelio es poder de Dios para salvación. Es decir, los hombres no serán salvos fuera del mensaje del evangelio. Entonces, si no se predica el evangelio, si la iglesia no predica el evangelio, 15 años, 20 años una persona asistiendo a una iglesia y no escucha el evangelio. Es increíble. No puede ser. Porque el evangelio ha sido reemplazado por el pragmatismo. Lo que importa son los números. Los números. Entonces, como lo que importa son los números, entonces vamos a hacer la escuelita de niños allá, vamos a hacer los clubes, vamos a hacer los testimoniales, vamos a hacer los eventos, un montón de cosas pragmáticas para mantener a las personas. Decía un predicador, si usas métodos pragmáticos y mundanos para atraer a las personas, tendrás que usar más métodos para mantenerlas. Pero si el evangelio es poder de Dios para salvación por sí solo, hará que las personas se queden. Ahora, también porque es importante, hermanos, dice la Biblia que quien predica equivocadamente sobre la eclesiología está bajo maldición. No. Dice la Biblia que quien predique equivocadamente sobre los dones espirituales está bajo maldición. No. Pero sí dice la Biblia que quien predique otro evangelio es anatema. Está bajo maldición. Eso nos muestra un poco la importancia, la centralidad de lo que es el evangelio. Yo estoy diciendo que los demás temas no importen, ojo con esto. Porque todos los temas todo lo que Dios nos ha revelado es para nosotros. Y tiene implicaciones prácticas y en temas de santidad, de pureza. Pero el evangelio, quien predique otro evangelio, es anatema. Es anatema. Entonces, por todas estas razones, hermanos, es importante que estemos constantemente volviendo al evangelio. Volviendo al asunto del dilema, entonces, ¿cuál es la solución del dilema? El evangelio. Ok, pero ¿qué es el evangelio? Hermanos, este es uno de los temas menos entendidos. Usted le pregunta a 10 personas que se confiesan cristianas qué es el evangelio y puede tener 10 respuestas distintas. ¿Qué es el evangelio? Es Jesucristo. ¿Qué es el evangelio? Es la palabra de Dios. O sea, sí, pero el evangelio tiene un mensaje central. No me puedes decir, no, el evangelio es la palabra de Dios. Pues, sí, no, pero ¿cuál es el mensaje central? ¿De qué estamos hablando? ¿Sí? Muchas personas no entienden qué es el evangelio. Así que, por esa razón, vamos a dar una definición corta y sencilla de qué es el evangelio, para que lo tengamos presente. La palabra evangelio significa, en términos generales, o más bien de manera literal, la palabra evangelio significa buenas noticias. Es decir, que si usted coge la palabra evangelio en la Biblia y la reemplaza por buenas noticias, hay casa. ¿Sí? Buena noticia. ¿Y a quién no le gustan las buenas noticias? Cuando usted le dicen, te tengo 2 noticias.
Una buena y una mala. Uno generalmente, por la mayoría de las veces, dice pues la mala, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la buena después mitiga el efecto de la mala. Entonces el evangelio significa buena noticia. ¿Y cuál es esa buena noticia? ¿Cuál es esa buena noticia? Bueno, el evangelio es la buena noticia de la salvación, de la culpa, el poder y las consecuencias eternas del pecado. Por gracia, a través de la fe en Jesucristo. La definición corta, una definición sencilla para que entendamos por lo menos la esencia. El asunto es que usted después, el evangelio es un océano. O sea, usted puede meterse ahí y usted empieza a profundizar y a profundizar y a profundizar. Pero ¿qué pasa con el océano? Que usted nunca llega al fondo. Bueno, así es el evangelio. No podamos saber lo básico o lo profundo. Usted puede profundizar ahí y la iglesia lleva 2000 años profundizando y no llega al fondo nunca. Decía un predicador, cuando el Señor Jesucristo aparezca por segunda vez, usted entenderá todo el Apocalipsis, pero en toda la eternidad jamás llegará a comprender toda la profundidad del evangelio. Hay cosas que usted va a entender todo. Que es que eso era lo que significaban las bestias. Que eso era lo que significaba tal cosa. Es que eso era... Pero el evangelio, la profundidad del evangelio, vuelvo y repito, la esencia, lo esencial para salvación, eso lo comprendemos. Pero la profundidad de todo lo que ocurrió, de este plan maravilloso de Dios y de la obra de Jesucristo en esa cruz, la profundidad total de eso usted no lo va a comprender en toda la eternidad. Pero la esencia, lo básico que necesitamos para salvación es entender que el evangelio es la buena noticia de la salvación, de la culpa, el poder y las consecuencias eternas del pecado por gracia a través de la fe en Jesucristo. Y vamos a decir algunas cosas respecto a esto. Bueno, en primer lugar, si usted analiza en términos simples, ¿de qué somos salvos? Del pecado. Y ahí es donde algunas personas dicen, ¿eso es todo? ¿Por qué? Porque no entienden la magnitud de su situación, la magnitud de su problema y lo horrible, aborrecible que es el pecado delante de un Dios santo. Lo otro que podemos decir es que cuando entendemos esta definición nos damos cuenta de que esto casa con lo que la Biblia dice, pero de manera más extendida. Mire, cuando decimos, por ejemplo, que somos salvos, hay muchas personas que confunden o equiparan salvación con justificación. A veces la Biblia hace eso, pero no es solo eso. Entonces, ese es un problema que nosotros tenemos. Fíjense que esto es importante. Nosotros como reformados nos jactamos, ¿no?, de ser quienes han entendido mejor el evangelio. Hermanos, no hemos entendido el evangelio como debemos. Hemos entendido y hemos sido salvos por la gracia del Señor. Pero muchas veces, por ejemplo, no crecemos en santificación como sabemos que debemos. ¿Por qué? Porque no hemos entendido el evangelio. Porque si usted analiza, no solo somos salvos de la culpa. Ser salvo de la culpa, eso es ser justificado. ¿Sí? El acta de los decretos que nos era contraria, clavada a la cruz y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso es ser salvo de la culpa. Pero resulta que también en Cristo somos salvos del poder. Y eso es lo que llamamos santificación. Y cuando dice que somos salvos de las consecuencias eternas del pecado, eso es lo que llamamos glorificación. Entonces, en un sentido, hemos sido salvos en pasado. En otro sentido, estamos siendo salvados.
en la santificación progresiva. Y en otro sentido, seremos salvos en la glorificación. Entonces, por eso muchos se confunden cuando, por ejemplo, Pedro dice, esperando la manifestación de la salvación, y uno dice, pero ¿cómo así? Ya no fuimos salvos, pues está hablando de la glorificación. ¿Sí? Entonces nosotros debemos entender esto. Entonces, si el Evangelio es la buena noticia de la salvación, de la culpa, el poder y las consecuencias eternas del pecado, por gracia, esta palabra es clave, por gracia, a través de la fe en Jesucristo, esto quiere decir que la salvación no se logra por obras propias o méritos personales, sino que es un regalo inmerecido de Dios que se recibe únicamente por la fe en lo que Cristo hizo en la cruz. Voy a repetir eso. La salvación no se logra por obras propias o méritos personales, sino que es un regalo inmerecido de Dios, que se recibe únicamente por la fe en lo que Cristo hizo en la cruz. Es importante entender este asunto por varias razones. En primer lugar, el mensaje del Evangelio es contraintuitivo a la razón humana. ¿Qué nos dice la razón humana? Que para ganar algo o para obtener algo tenemos que ¿qué? Que ganarlo, ¿sí? Vamos a obtener algo, tenemos que ganarlo. Tenemos que hacer algo para recibir aquello. Pero el mensaje del Evangelio es que la salvación usted la recibe por gracia, es decir, que es un regalo inmerecido. Que usted por sus obras o méritos no puede ganar el favor de Dios, no puede ganar la vida eterna, no puede ganar el perdón de la culpa, el poder y las consecuencias eternas del pecado. Usted no puede ganar eso. Señor, mira lo que hice, entonces ahora dame la salvación. Eso es imposible. Ahora, hay religiones, más bien todas las religiones creen esto. A todas las religiones falsas creadas por los hombres creen que la salvación es por mérito, que se recibe por obras. Y esa manera de buscar la salvación es lo que creen las personas que no conocen a Dios. Si usted habla con alguien y usted le dice, vengo con el Evangelio, esa persona que le dice, no, ¿y por qué si yo ayudo a los pobres? ¿Por qué si yo compro un mercado para los pobres, yo comparto de lo que gano, yo soy buen esposo, soy buen padre, yo ayudo a mis papás, yo me porto bien, no me meto con nadie? ¿Qué es lo que está diciendo esa persona en el fondo? Esa persona en el fondo está diciendo, yo merezco el favor de Dios. ¿Sí? De hecho, había una publicación en redes muy popular que decía que no había que ser religioso sino buena persona. Bueno, ¿qué significa eso? En la mente de las personas significa que ganan el favor de Dios por su mérito. Y esa es la salvación en religiones falsas como por ejemplo el Islam. En el Islam, ¿cómo se salvan las personas? Cuando la persona muere, pues, se hace una balanza y se ponen aquí las buenas obras y aquí las malas. Entonces se pesan. Entonces si usted tiene más buenas obras, pues entonces se salva. Y si las malas pesan más, entonces se condena. Entonces la salvación es por obra. Entonces yo lo que tengo que buscar es tener más buenas obras, ¿sí?, que malas. Asimismo, es la teología de Roma, ¿sí? El catolicismo romano enseña que la gracia no es el favor inmerecido de Dios, sino que es una sustancia que se le inyecta al alma con el bautismo de niño, que hace que usted pueda hacer obras meritorias. O sea, usted va haciendo obras y usted va ganando, ¿sí?, va colaborando con la gracia. En última instancia, salvación por obras, ¿ya?
Entonces resulta que lo que dice el Evangelio es otra cosa. ¿Sí? El Evangelio dice que la salvación es por gracia, por medio de la fe en lo que Cristo hizo en la cruz. Es decir, que el Evangelio tiene un objeto de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. La fe debe ser puesta en Él, en lo que Él hizo, y tiene un instrumento por medio del cual se recibe lo que Cristo hizo, que es la fe. ¿Sí? Vaya conmigo a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, verso 21. Yo espero que usted anote el verso, lo resalte en su Biblia, lo tenga presente, porque cada vez que alguien con mentiras ataque la verdad del Evangelio, usted va a recordar este texto. Romanos capítulo 3, verso 21. Decía también un predicador antiguo, este texto es la muralla fortificada del Evangelio. ¿Sí? Es el lugar, ¿sí?, seguro del Evangelio. Romanos capítulo 3, verso 21 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Bueno, aquí lo primero que tenemos es que este Evangelio no es nuevo, no fue un invento neotestamentario. Es el Evangelio, como le llama Pedro cuando habla en cierta predicación, es el Evangelio de la promesa, hecha a los padres, ¿sí? Este Evangelio anunciado y planeado desde antes de la fundación del mundo, porque el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Sí lo nota? La justicia de Dios. Ok, pero ¿cómo obtengo esa justicia? ¿Portándome bien? ¿Obedeciendo la ley? ¿Cómo la obtengo? Mediante la fe en Jesucristo. Esta justicia es ¿para quiénes? Para todos los que creen en Él. Para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, todos los seres humanos, desde Adán hasta el último en la historia de la humanidad, hemos pecado. Y si todos hemos pecado, entonces ¿cómo puede alguien ser salvado si Dios no va a dar por inocente al culpable? Dice en versículo 24: siendo justificados, la culpa, gratuitamente. ¿Sí nota esa palabra? Gratuitamente. ¿Qué significa gratuitamente? ¿Qué significa gratis? ¿Ah? ¿Usted no le molesta cuando sale una promoción o hay algo gratis y cuando usted va le cobran? ¿Usted qué dice? No, entonces no es gratis. ¿Cómo así que tengo que pagar? No, lo que pasa es que hay que pagar el envío. No es gratis. ¿Sí? Pero ¿qué dice aquí? ¿Cómo es la salvación? Pues siendo justificados gratuitamente por su gracia. Entonces, aquí es donde uno dice, bueno, entonces ¿cómo Dios justifica al impío sin ser abominación para sí mismo? Dios justifica al impío, Dios da la salvación gratis, no porque lo hace en el vacío, no porque dice, bueno, como yo soy Dios, entonces ahora justifico a estas personas si hayan sido pecadores. No, ¿qué es lo que dice el texto? Mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica a quienes, al que es de la fe en Jesús. Dios no tomó nuestros pecados y los barrió debajo de la alfombra. Dios no tomó nuestros pecados y los escondió y dijo, yo los perdono. Dios dio el castigo que merecían nuestros pecados en su Hijo Jesucristo, en la cruz del Calvario. ¿Cuál es la diferencia entre aquellos que hoy son creyentes y los que no? Que los creyentes han renunciado a toda su justicia,
han renunciado a todo mérito propio, han renunciado a toda obra que ellos creyeran tener, se han dado cuenta, han percibido por la gracia de Dios en ellos que son pecadores, que tienen pecados, se han arrepentido de esos pecados y han puesto su fe y su confianza en Jesucristo y solo en Jesucristo para su salvación. Si tú estás aquí y aún estás pensando que vas a salvarte porque no te portas tan mal como los otros, porque tienes una que otra buena obra, porque crees que en tu vida tal vez no has pecado tanto, pero es que yo soy sincero en tratar de vivir la mejor vida que puedo, pues sinceramente te vas a condenar. Solo en Jesucristo, solo por la fe en Jesucristo hay salvación. La salvación es por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces, Dios tomó los pecados de todos los que creen en Él, los puso sobre su Hijo y lo quebrantó y lo castigó. Hizo justicia. Cristo fue puesto como propiciación. Él pagó en la cruz por todos los pecados de los que creen en Él, los pecados de su pueblo. Y por eso, ahora, habiendo sido satisfecha la justicia de Dios, ahora Dios justifica al impío. ¿Sí lo ve? No es que no se hizo justicia. No es que no se hizo justicia por tus pecados, sino con un sustituto que pagó por ti. Cuando te arrepentiste y creíste en el Señor Jesucristo, la obra de Cristo se te aplicó. Fue puesta a tu favor. Ahora, ¿cuál es el problema del Evangelio moderno? Que el Evangelio moderno ha quitado o ha cambiado esta verdad bíblica y se ha centrado en el hombre. Entonces ahora el Evangelio ¿tiene problemas de dinero? Venga a Cristo. ¿Su hogar está mal? ¿Está a punto de separarse? ¿Tiene problemas con sus hijos? ¿Son ingobernables? ¿Tiene depresión? ¿Tiene ansiedad? Venga a Cristo. El Evangelio te llevará al siguiente nivel. ¿El siguiente nivel? ¿El siguiente nivel de qué? ¿Usted no se ha hecho esa pregunta? Pues tienen clichés carismáticos, ¿sí? El Señor te llevará al siguiente nivel. Vaya donde un motivador secular para que vea que le dice lo mismo. Tú vas a llegar al siguiente nivel y todo es sobre ti. Tú, lo único que pusiste en la salvación fue el pecado. Fue el pecado, hermano. Lo único que nosotros teníamos era el pecado. El pecado para ser redimido. No teníamos. ¿Qué teníamos, hermano? ¿Qué tenías? Entonces hoy, no que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, pero se refieren a la vida terrenal, que ven y recibe tu milagro. ¿Está enfermo? Venga a Cristo. Mire, hay personas que van a la iglesia o tienen un problema matrimonial cuando están enfermos. ¿Para qué? Porque creen que el Evangelio es la solución a esas cosas. El Evangelio, hermanos, es la solución al pecado, al mayor problema que tenemos como seres humanos, es el pecado. Decía el Señor Jesucristo con un paralítico de hace 28 años, mira, ¿qué es más fácil? Decirle, levántate y anda, o tus pecados te son perdonados. No, pues, en la perspectiva moderna, pues levántate y anda es más difícil. Eso no es lo más difícil. ¿Sí? ¿Qué dice en Lucas capítulo 2, verso 10? Cuando
los ángeles vinieron anunciando a los pastores de ovejas la llegada del Cristo. Dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces, ahí uno se pregunta, listo, un Salvador. ¿Pero Salvador de qué? Mateo capítulo 1, verso 21. ¿Qué dice en Mateo capítulo 1, verso 21, hermanos? Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. Jesús significa Salvador. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Sí lo notan? ¿De qué? ¿De qué hemos de ser salvados? Ahora, ciertamente, la salvación del pecado trae salvación del infierno, porque nos quita la condenación eterna. Pero muchas personas piensan que el evangelio es solo para salir del infierno. Dígame, ¿quién quiere ir al infierno? ¿Usted cree que usted va por ahí las personas diciendo, no, yo quiero ir al infierno? Nadie quiere ir al infierno. Pero ¿quién quiere ser salvo de su pecado? Pero yo no soy malo. Ahí sí la cosa cambia. Ahí sí la cosa cambia. Pero por eso es, digamos, no fácil, pero sí hay más buenas señales cuando a alguien que se le predica el evangelio, usted lo ve que dice, yo reconozco que soy un pecador, yo hice esto, y ya no quiero más eso en mi vida. Me doy cuenta de lo pecador que fui, de lo malo que hice. Y usted es una persona así, usted dice, hay buenas señales. Pero si usted es una persona, no que ya se me arregló el matrimonio, no, yo vine a Cristo y ya me siento menos cargado, todo eso viene, hermano, pero lo primero es el pecado. Lo primero es el pecado. Entonces, si usted de verdad quiere venir al Señor, ¿cuál fue la primera palabra de la predicación de Cristo en su ministerio terrenal? Arrepentidos. ¿Y de qué tiene uno que arrepentirse? ¿El arrepentimiento es sobre qué? Sobre el pecado. Entonces, usted no puede decir que quiere, no, es que el evangelio, yo voy a la iglesia, no, pero usted no puede seguir abrazando su pecado, tiene que arrepentirse de su pecado, de su fornicación, de su adulterio, de sus malos pensamientos, de su carácter iracundo, de su avaricia, de su codicia, de su orgullo, de su soberbia, tiene que arrepentirse y venga a Cristo y será salvo. ¿Sí? Entonces, por esta razón vemos que en el mensaje del evangelio siempre se anunció primeramente un llamado al arrepentimiento. ¿Qué requiere arrepentimiento? El pecado. Esta verdad que hemos enseñado la encontramos también en 1 Corintios 15, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió, ¿por qué? Por nuestros pecados. Hermanos, cuando nosotros perdemos de vista esto, y estoy hablando incluso aquí para creyentes, cuando perdemos de vista esto, empezamos a hacer las paces con el pecado. Pero cuando nosotros entendemos que el evangelio y que la obra de Cristo fue principalmente para limpiarnos de nuestro pecado, nosotros debemos ser conscientes, yo no puedo vivir en paz con el pecado. Porque el evangelio, el propósito de esa cruz fue limpiarme de esto. ¿Cómo voy a vivir yo practicando, obrando, haciendo constantemente? ¿Cómo voy yo a vivir jugueteando con esto que Cristo fue a la cruz y derramó su sangre para limpiarme precisamente de esto? ¿Sí lo notan? Entonces no, Cristo murió para justificarme, ¿sí? Para que yo no tenga culpa. Y nos quedamos hasta allí, ¿no? Profundicen. Cristo murió por nuestros pecados. Hermanos, el evangelio es para pecadores. El evangelio
es para pecadores. Ah, pero todos somos pecadores, sí, pero cuando digo el Evangelio es para pecadores, es que el primer paso para usted siquiera pensar en el Evangelio, en la salvación, es que usted reconozca que usted ha pecado contra un Dios santo, que tiene pecado en su vida, que tiene esta mancha, esta lepra encima y que lo va a condenar. Pero usted se sigue creyendo bueno, usted sigue pensando mejor que los demás, si usted sigue pensando que es que todos son malos menos usted, porque usted no está tan mal, el Evangelio no es para usted. Primera Timoteo capítulo 1 verso 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Si lo nota de nuevo, ¿de qué vino a salvar? ¿A quiénes vino a salvar? Y dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. Entonces, dos cosas para terminar. En primer lugar, estamos llamados a abandonar el pecado y creer en el Evangelio. ¿Sí? Arrepentidos y creed en el Evangelio. ¿Sí? Esto es otra forma de decir eso mismo. Arrepentidos. ¿Qué significa arrepentirse? No solamente decir, sí, yo soy pecador. No, es darse la vuelta e ir a Dios. ¿Sí? Estamos llamados a dejar el pecado y a creer en el Evangelio. Ese fue el llamado de Cristo. Y la fe debe ponerse en Cristo y solo en Cristo. No hay otros métodos, no hay otras maneras, no hay otros mediadores, no hay otra forma, sino por medio de la fe en Cristo Jesús, en su obra. Solo así usted podrá ser salvo. Solo así.